Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. La Escuela Nacional de Economía y Finanzas, comprometidos con el desarrollo de los funcionarios públicos en el ámbito de las finanzas públicas, se complace en darles la bienvenida a la conferencia titulada Claves para la transferencia financiera, gestión de estados financieros y presupuestarios en el sector público. En este espacio de aprendizaje exploraremos la importancia de la transparencia en la gestión de los recursos públicos, un valor fundamental para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la eficiencia de la administración pública. Agradecemos su participación y deseamos que esta experiencia contribuya significativamente a su labor en favor de una gestión financiera pública más eficiente e íntegra. Quiero dar la bienvenida a nuestro docente a cargo de la conferencia del día de hoy. Él es profesional especialista en contabilidad gubernamental, maestría en gestión pública, docente universitario con asesoría contable, tributaria, laboral y financiera, con experiencia en el sector privado, público, así como también en municipalidades, gobierno nacional y regional, con manejo de contabilidad gubernamental, presupuesto, tesorería, a través del CIAF, y docente y expositor de CIAF a nivel nacional. Él es el docente, el doctor Jorge Arturo Bausauri Rodríguez. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a la conferencia del día de hoy. Ya, muchas gracias, estimado. Gracias, agradecer a la Escuela Nacional de Economía y Finanzas por darme la oportunidad de permitirme de esta conferencia sobre la elaboración, la preparación y la presentación de los estados financieros y presupuestarios. ¿Ok? Yo, este curso, esta exposición es gratuita para todos los interesados, los que quieran conocer, ¿no? En términos generales, por el tiempo, no se puede, se va a resumir, ¿no? Una, una explicación de la preparación y cuáles son los estados financieros básicos que se presentan pues a la contaduría de la nación, ¿no? Voy a compartir acá este tema, está relacionado primero, tenemos que ver cuál es el marco normativo, por ahí se tiene que iniciar, ¿no? Vamos a ver el decreto legislativo 1436, el Sistema Nacional de Contabilidad, que es el decreto legislativo 1438, y una norma internacional de toda, se va a tocar una norma internacional muy básica, que es la presentación del estado financiero, la NIF número 1, y la estructura del plan contable gubernamental, que es la base pues para nosotros no y hacer contabilidad y elaborar los estados financieros, ¿no? El decreto legislativo 1436, que es el marco de la administración financiera del sector público, este decreto tiene como finalidad, objeto de establecer la norma básica sobre la administración financiera del sector público. ¿Sí? Entonces, esto está conformado por varios sistemas. Acá yo les estoy presentando, perdón, voy a ampliarla, les estoy presentando siete sistemas, ¿no? Son sistemas que conforman este decreto legislativo 1436 y que viene a ser, ¿no? Los sistemas nacional, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La gestión también fiscal de los recursos humanos. Como verán, todos estos sistemas conforman la administración financiera del sector público. Nosotros no podemos ejecutar, ¿no? Estos sistemas están relacionados, están vinculados, son sistemas, se le llama intersistémicos, porque un sistema no puede funcionar solo, ¿no? Depende de otro sistema. En el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ustedes saben que, ¿no? Las entidades no pueden ejecutar un presupuesto si no tienen formulado, programado un presupuesto, ¿no? De años anteriores, del año anterior. Entonces, el Sistema Nacional de Tesorería, que se encarga de la recaudación, de los pagos, ¿no? No puede pues pagar ni recaudar ingresos si es que no hay un presupuesto ya programado, ¿no? Con un PIA, un presupuesto inicial de apertura, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad, nosotros no podemos hacer contabilidad si es que no hay pues no hay una ejecución, ¿no? De ingresos o de gastos. El Sistema Nacional de Abastecimiento pues tiene su labor funcional, es pues la de comprar ¿no? Bienes y servicios, ¿no? Y eso pues va a tener que, ¿no? Pasar por contabilidad para hacer la contabilidad correspondiente, ¿no? Así como también
el Sistema Nacional de la Programación Multianual y Gestión de Inversiones, todo lo que es inversiones, obras y proyectos, pues eso, estos sistemas, pues como le digo, están relacionados y que como consecuencia de esta ejecución, pues nosotros vamos a elaborar los estados financieros, ¿no? Eh, a ver un ratito. Y tenemos acá el decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, que es el decreto legislativo 1438, ¿no? Y este sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad viene a ser, ¿no? El conjunto de principios, son procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante las cuales pues, se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía lógicamente con la normatividad contable, ¿no? E internacional vigente, y cuya finalidad de este sistema nacional de contabilidad es regular los estados, la elaboración de los estados financieros de las entidades públicas, así como también su integración y consolidación en la cuenta general de la República. Esto significa que todas las entidades del sector público, a nivel de unidad ejecutora, a nivel de pliego, no rinden sus estados financieros a la Contaduría Pública de la Nación, y la Contaduría Pública de la Nación pues elabora la cuenta general de la República y es derivada hacia la Contraloría para su examen de auditoría, y esto pues al Congreso para su aprobación. ¿Okay? Entonces, la contabilidad pues está ahora, ¿no? en un soporte, tiene un soporte informativo que, como verán ustedes, ya lo conocen, que viene a ser el CIAF, ¿no? Viene a ser el CIAF, que es el Sistema Integrado de la Administración Financiera de los Recursos Públicos. Y este sistema informático es de uso obligatorio, como sabrán ustedes, por parte de todas las entidades del sector público, según se determine cada ente rector, ¿no? En el artículo, ¿no? 5, ¿no? del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? El ente rector, ¿no? es la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad y que ejerce atribuciones y su vinculación con los conformantes del sistema y de la administración financiera del sector público, según la norma que lo regula, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, ¿no? de la Dirección General de Contabilidad Pública? Es ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, pues dictando normas, como ya lo he visto anteriormente, normas relacionadas con su ámbito de competencia y vinculándose con las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces en la entidad del sector público. Emite normas, procedimientos, instructivos, políticas, ¿no? que deben regir en las entidades públicas. Es importante que todos los contables, ¿no? todos los contables, los especialistas, los técnicos que estamos relacionados, que estamos en el ámbito de la contabilidad, ¿no? Conocer qué es un registro contable, ¿no? ¿no? Un registro contable viene a ser, ¿no? Es un acto que consiste en reconocimiento, medir y registrar los hechos de una transacción de acuerdo a su naturaleza, ¿no? De forma oportuna, según el plan, ¿no? contable que corresponda, y todo esto debe estar sustentado con la respectiva documentación, tanto física como electrónica. Entonces, acá hay tres criterios, ¿no? que debemos tener en cuenta todos los contables, ¿no? en cuanto al registro de operaciones financieras, ¿no? Uno es el acto, ¿no? que tiene que ser el acto, el reconocimiento, la oportunidad y el sustento. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ok? Y dentro de las normas internacionales, ¿no? tenemos en el marco del Estado de las normas internacionales, ¿no? Internacional del sector público, vamos a tocar, como les dije, la norma internacional, la número 1, que se encarga de la elaboración de la presentación de los estados financieros. Pero aquí vamos a ver unos conceptos, ¿no?
el marco legal de la contabilidad y las normas contables subyacentes, donde dice que el Estado aplica las normas internacionales. Actualmente el Estado está aplicando las normas internacionales de contabilidad para el sector público, o sea, la NICS, que es emitido por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores IFAC, oficializadas ahora por la Dirección General del Sector Público. Entonces, ¿qué cosa es sobre la base de efectivo? La base de efectivos, o sea, las transacciones financieras u otros eventos se reconocen, dice, al momento de percibir o desembolsar el efectivo. Ojo, ¿ya? Este sistema, ese se llama la base de efectivo, este sistema mide los resultados financieros del periodo, ¿no? Como la diferencia, pues, entre los ingresos de efectivo y los desembolsos de efectivo. Esa es la base de efectivo. O sea, se reconocen las operaciones al momento de la percepción o al momento del desembolso del efectivo. ¿Okay? Así como tenemos otro concepto que viene a ser la base de efectivo modificado. O sea, las transacciones financieras u otros eventos se reconocen en base de efectivo durante el año, o sea, durante el año, pero las cuentas por pagar y por cobrar al cierre del año también se consideran. De hecho, se mantienen abiertos los registros por varios meses después del cierre anual. Y el devengo, ¿qué cosa es el devengo? ¿No? Es un concepto que muchos contadores a veces se confunden, creen que el devengo viene de la fase de vengado y no es así. El devengo viene son las transacciones financieras u otros eventos que se reconocen en el momento de que ocurre, ¿no? Muy aparte que se cobren y se pagan y que se informan en los estados financieros de los periodos asociados, ¿no? Y si un devengo modificado, ¿qué significa? Que las transacciones financieras u otros eventos se reconocen en base de devengo, pero con algunas modificaciones, ¿no? Tienen sus modificaciones, por eso se le llama devengo modificado. Algunas clases de activos o pasivos no se reconocen. Esto ya está. Vamos a ver acá un concepto, un marco conceptual de qué cosa es un reporte financiero. El objetivo esto se lo tienen que tener en cuenta, que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar la información financiera sobre la entidad que informa y que sea útil a los inversores, ¿no? A prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones, ¿okay? Sobre el suministro de recursos a la entidad, ¿no? La principal forma de facilitar información financiera a los usuarios externos es a través de los estados financieros anuales. Estos son, pues, el resumen de la actuación de una entidad durante un periodo determinado y su situación financiera al final de este periodo. ¿Okay? También hablamos de la NICS, ¿no? De la NICS. Entonces le dije, ahora le comento un poco, nosotros estamos, todas las entidades públicas a través de su oficina de contabilidad, estamos en un proceso de la implementación del marco de la NICS, ¿no? De los estados financieros, y estamos en ese proceso. Entonces, esta NICS, ¿no? Que es la número uno, se encarga de establecer la forma de presentación de los estados financieros con un propósito general para poder así asegurar su comparabilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como la de otras entidades. Eso quiere decir que, ¿no? Los estados financieros se comparan de un año a otro año, ¿ok? En la misma entidad o también se puede, ¿no?, comparar con otras entidades. Acá están los tres criterios que debemos tener en cuenta, que el reconocimiento, que viene a ser la acción, la actitud que tiene el contador ante un evento financiero para poder determinar si se carga, con qué cuenta se carga, si abona, cuánto es un ingreso, cuánto es un egreso. Entonces viene la medición, que viene a ser el valor, y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos se aborda en otras NICs. Casi todas las NICs están relacionadas a la presentación de los estados financieros, ¿no? Tiene que ver con la determinación de su estructura y requerimientos mínimos. Ahora, el contenido de los estados financieros se prepara, ¿no?, sobre la base contable de acumulación o de vengo que acabamos de mencionar, sobre
en la base contable la acumulación o devenga. Esto quiere decir que se deben registrar, ¿no? Las operaciones financieras cuando los hechos ocurran, ¿no? Muy aparte que se cobren o se pagan. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos rápidamente un ejemplo, si una entidad tiene alquiler, no tiene contratos de alquiler con locales a nivel nacional, hay contrato de por medio, se ha cancelado, ¿no? Perdón, hay un contrato ya firmado, por lo tanto, ya está, este local está dando un servicio, entonces, pero la entidad, por ejemplo, no paga, ¿no? No paga hasta marzo, hasta abril, entonces, y cuando se le pregunta al contador, señor contador, usted, dígame usted cuáles son las obligaciones que tiene la entidad, entonces él va a sus estados financieros, pues no hay devengado, no hay compromiso, no hay certificación, no hay devengado, por lo tanto no hay devengado, no hay contabilidad y no hay una obligación a los estados financieros, o sea, no hay un pasivo. Entonces, entonces le dice que no hay deuda, pero en realidad, no, la pregunta es, ¿hay o no hay deuda? Entonces, la verdad es que sí, sí, porque el hecho ya ocurrió, o sea, el servicio se está dando desde enero hasta abril. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el contador? El contador tiene que hacer la provisión del gasto, o sea, según el CIAF hay que hacer un asiento contable o una nota contable complementaria provisionando el gasto. Cuando ya hay disponibilidad presupuestal, hay certificación, compromiso anual y ya ahí se paga, entonces ahí la nota contable se va a estornar, porque a través del CIAF, en la ejecución de la partida presupuestal, ¿no? Ya va, en el módulo contable va a contabilizar una cuenta de gasto, ¿no? Que si no se estorna la nota que se ha registrado anteriormente, pues se duplicará. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere cuando no esta base, los estados financieros se preparan bajo la base contable de acumulación o de venta. ¿Okay? Entonces, seguimos con esta NICS, ¿no? Con respecto al cumplimiento de la NICS, ¿no? Una entidad, ¿no? Cuyos estados financieros sigan las normas internacionales de contabilidad del sector público debe revelar este hecho, ¿no? Anteriormente, hasta el 2023, estábamos con este cumplimiento. No debe señalarse que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad del sector público, a menos que aquellos cumplan con todos los requerimientos de la NIC, ¿no? Esto ha sido hasta el 2023, o sea, nosotros estábamos aplicando los principios generales, ahorita le explico, ¿no? Entonces, las entidades que están bajo este alcance de la presente directiva preparan los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente citados. Esto era hacia 2023. Esto lo tomo para hacer recordar que hasta el año a diciembre de 2023 nosotros hemos preparado los estados financieros bajo estos principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y que esto pues comprende las disposiciones normativas que en uso de sus atribuciones legales emite la DGCT, ¿no? Sin perjuicio de ello, dice, dichas entidades continuarán evaluando e implementando en forma progresiva las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Oficializadas, determinando las brechas entre las políticas contables adoptadas y los requerimientos de la NIC, así como los efectos de dicha conversión sin que ello implique la incurrencia costos que excedan los beneficios de la información resultante. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Como les decía, hasta el 2023 nosotros elaboramos y preparamos los estados financieros bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, no, en forma supleatoria, nosotros íbamos a la NIC, ¿no? Como una consulta, ¿no? Para que para complementar, ¿no? Esta preparación, ¿no? De los estados financieros, ¿no? Pero a partir ya de este año 2024 ya se está aplicando, estamos en un proceso de implementación en el marco de la NIC, ¿no? Cuando se habla, ¿no? Eh, ¿No? Que se ha estado evaluando e implementando de forma progresiva las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Determinando, dice, las brechas entre las políticas contables adoptadas y los requerimientos de la NIC, quiere decir que nosotros ahora, ¿no? Dentro de este proceso de implementación, ¿no? Ha sido un primer paso, ha sido el diagnóstico de las brechas contables, ¿no? Brecha contable viene a ser lo que en una NIC que se aplicaba
¿no? Anteriormente, ¿no? Ahora, y no se aplicaba al 100%, pues esa diferencia que ahora se aplica, bueno, significa que hay una brecha contable, ¿no? Entonces, ahora estamos en un proceso de, primero, de un diagnóstico de brechas contables, y ya se ha presentado, ¿no? Hemos determinado cuáles son las brechas contables, y ahora también eso, como consecuencia de ello, nosotros ya estamos también en la preparación, o ya se entregaron, algunas entidades ya entregaron el programa de transición de la misma, ¿no? Hemos trasladado las brechas contables al programa de transición para ver, para determinar después qué procedimientos y acciones vamos a realizar, ¿no? Conjuntamente con las áreas involucradas, ¿no? Okay, o sea, en eso estamos actualmente, ¿no? Y no, de la NIS nos dice también cuáles son los estados financieros, ¿no? Cuáles son los estados financieros básicos, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, un estado financiero básico es el estado de situación financiera. Nosotros actualmente con los formatos contables que tenemos en la web, todavía se le llama, ¿no? Se le llama el F1, el estado de rendimiento se le llama el F2, el estado de cambio de patrimonio neto es el F3 y el estado de flujo de efectivo el F4. Voy a cortar acá, vamos a entrar a la web contable para poderles mencionar y explicarles dentro de 10 minutos más, que esto ya se termina, de que en la web contable, el SEA módulo contable información financiera y presupuestaria, tiene los cuatro estados financieros que mencionaba, el F1, el F2, el estado de gestión, el F3, el estado de cambio de patrimonio, y el F4, el estado de flujo de efectivo. Entonces, los cuatro estados financieros a través de la web contable, las entidades públicas presentan en sus periodos intermedios estos cuatro estados financieros, ¿no? En los periodos intermedios se le llama marzo, junio, septiembre y el anual. Entonces, ¿qué cosa es el F1? El estado de situación financiera, vamos a verlo acá rápidamente, ¿no? Es el estado que me presenta el diagnóstico, la situación financiera de la entidad. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a entrar a la web, a reportes, información financiera, y vamos a ver un mes que ya está totalmente cerrado, hay una entidad pública, y vemos acá el F1, ¿no? Ese es el estado de situación financiera de un periodo intermedio, que estamos acá, el estado de situación financiera del F1 al 30 de septiembre de 2024. Tenemos en estos periodos intermedios, los estados financieros se presentan de forma comparativa, y ahí está lo que es la mix, ¿no? Está conformado por el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente, ¿no? Y su patrimonio. Cuando ven acá estas notas a los costados, son las notas o los estados financieros que se deben preparar y elaborar en los estados y explicar la diferencia significativa que existe de un periodo a otro, ¿no? Entonces, este estado financiero me dice a mí qué es lo que, con qué cuenta la entidad, ¿no? Cuál es su activo, ¿no? Cuál es su propiedad, planta y equipo, que es el activo no corriente, son rubros muy importantes, cuánto yo debo, ¿no? Las obligaciones corrientes y no corrientes. Y tenemos otro reporte, que es el F2, donde me va acá este estado financiero, va a decir cuál es el resultado del ejercicio o del mes o del periodo que se está elaborando los estados financieros, ¿no? El estado del F2 viene a ser el estado de, ¿no? de gestión, que le llama, ¿no? Que viene a representar cuánto hemos tenido de ingresos, ¿no? Y cuáles han sido nuestros gastos, ¿no? Que esto me va a llevar a un resultado del ejercicio, que puede ser un superávit o puede ser un déficit, ¿no? Ese es el estado de la gestión. Mensualmente se preparan dos estados financieros, el F1 y el F2, pero en los periodos intermedios se preparan los cuatro estados financieros. Está presentándose el F3, que es el estado de cambios del patrimonio neto, donde básicamente, y la cuenta más importante, el rubro más importante de este estado financiero viene a ser los resultados acumulados. Según la cuenta contable, el plan contable gubernamental, tenemos la cuenta contable 3401 que se llama resultados acumulados, donde pues, ¿no? En esta fila, donde dice superávit de déficit del ejercicio, se coloca y se inserta el resultado del ejercicio que viene del F2, ¿no? Y acá verán, en otras operaciones complementarias, se está colocando algunas operaciones que ya se han corregido por error o omisión de años anteriores, y que esto ya se está implementando, ¿no? En base al marco de la NICS. ¿Okay? Toda corrección
¿no? De años anteriores u omisiones se va a regularizar con la cuenta de resultados acumulados, sea superávit o sea déficit. ¿Bien? Y tenemos otro reporte también muy importante que viene a ser el famoso flujo de efectivo. El famoso flujo de efectivo es, viene, ¿no? Viene a ser el ingreso y salida de dinero de la entidad. Está conformado por varias actividades, tres tipos de actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Que al final tenemos que nosotros llegar a elaborar, ¿no? Cuál ha sido el movimiento del efectivo y equivalente de efectivo, que viene a ser el movimiento de la diferencia de ese periodo que se está elaborando el flujo. Entonces le decía que está conformado por actividades de operación, que son las actividades, ¿no? Que tiene la propia entidad, ¿no? Corriente, le podría llamar, donde me va a representar, me va a visualizar, me va a decir cuáles son los ingresos que ha tenido la entidad, ¿no? Y cuáles son los gastos que ha tenido la entidad, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Un rubro muy importante en una entidad viene a ser los traspasos y remesas recibidas del Tesoro Público, que viene a ser todo lo que es de la fuente de financiamientos RO, recursos ordinarios, ¿no? Y tenemos los gastos, que son los pagos de proveedores, remuneraciones, y son los gastos generalmente corrientes. Entonces, esto tiene un neto, un ingreso menos esos gastos, pues me da un neto, ¿no? Me da una diferencia. Las actividades de inversión son todas las actividades que realiza la entidad para la compra de, ¿no? de proyectos, obras, de equipos, ¿no? Vehículos, maquinaria, ¿no? Que generalmente no son salida de dinero, ¿no? Generalmente casi todas las entidades no tienen ingresos, salvo que se dediquen a vender, ¿no? Activos fijos, ¿no? Vehículos, maquinaria y otros, pero sí tiene compras de vehículos, maquinaria y otros, tienes contrato de construcción, no tienes pago por, compra de edificios, ¿no? Construcciones en curso y otras cuentas del activo. Y actividades de financiamiento son aquellas actividades que tienen las empresas públicas financieras. Generalmente, ¿no? El flujo está en las actividades de operación, ¿no? Entonces, ese ingreso de dinero y salida, ¿no? Se convierte, ¿no? Ya en el aumento o disminución del efectivo, equivalente de efectivo, que al final este total tiene que cuadrar con el saldo al TUL del F1. Entonces, como les decía, son este flujo de efectivo. Para poder llegar a distribuir estos rubros se tiene que elaborar una hoja de trabajo, ¿no? Una hoja de trabajo de que para determinar cuáles son los ingresos, ¿no? Los rubros que han dado origen a estos ingresos, y para poder determinar los pagos, ¿no? Los pagos que ha tenido la entidad, ¿no? De esa forma, nosotros determinamos los rubros. Para entrar a la web, ustedes tienen que tener autorización. Generalmente son los que tienen autorización, son los integradores contables, donde se genera pues los estados financieros, ¿no? El, el estado financiero, el balance de comprobación en el CIAF se genera en el CIAF módulo contable. Entonces, los estados financieros no se pueden presentar solos, ¿no? Y no, en la web se, se registra, se registra el estado financiero en esta opción donde dice registro, ¿no? Se genera el estado financiero, en este caso, ¿no? El reporte, voy a ver el reporte del mes de septiembre que estábamos viendo, ¿no? Y acá estaban los estados, yo ya estaban los estados financieros, el F1, tenemos el F2 y tenemos que ya les había explicado, pero no sé si voy a volver a repetir, ¿no? ¿Cuáles son? Me había quedado en el flujo de efectivo. Y yo le decía que para elaboración del F1 no es que en la web, acá en la web, aparezca y se haga el registro del balance. No, esto proviene, esto proviene ya de un balance de comprobación que se genera en el CIAF. Y vamos a ver el CIAF, ¿no? Es un demo donde, ¿no? Podemos determinar nosotros, ¿no? Procesar la ejecución, ¿no? De los ingresos y los gastos para, nosotros elaborar el balance de comprobación, ¿no? Ustedes ya conocen el sistema informático, ¿no? Entramos al módulo contable, ¿no? Ustedes saben que en el CIAF
El sistema integrado de administración financiera está conformado por dos ciclos, ¿no? Ciclo de ingresos, gastos, tiene dos módulos importantes, ¿no? Que es el módulo administrativo, tiene el módulo y el módulo contable, ¿no? Aquí le estoy abriendo, ¿no? Un módulo de ingresos perdón, un módulo administrativo y el módulo, ¿no? Contable, ¿no? Entonces, para que le enseño esto, para que vean de que en el módulo, ¿no? Para nosotros contabilizar en el módulo contable en el CIAF, tenemos que tener todos los registros CIAF, ¿no? Módulo administrativo, que toda persona, no necesariamente tiene que ser contable, especialista ni contador, para que pueda manipular, conocer, ¿no? El registro, el CIAF, módulo administrativo. Y aquí se encuentran todos los registros. Por ejemplo, ¿no? En este caso es un ejercicio, una operación de gasto de bienes y servicios que tiene su fase, ¿no? Este gasto tiene una certificación, un compromiso anual, tiene un compromiso mensual, un devengado, un girado bien pagado. Entonces quiere decir que nosotros, ¿no? Para poder contabilizar, ¿no? Trabajar en el módulo contable, este módulo administrativo en su ciclo de ingresos y de gastos debe tener sus fases, ¿no? Debidamente en estado de aprobado. Si en una fase está en estado de B, C, no está aprobado, no lo vamos a poder visualizar en el módulo contable que es el de acá, ¿no? Contabiliza, este es el módulo contable, ¿no? Y acá en este módulo, ¿no? Se contabilizan los, los ingresos y los gastos, como verán acá en el mes de abril, ¿no? En el gasto están todas las operaciones, las que están en azulito, ¿no? Son operaciones que están contabilizadas, ¿no? En su fase, en su diferente fase, determinado, girado. ¿Okay? Entonces, todo este registro, esta contabilización en el módulo contable se genera un proceso, se genera un precierre financiero, ¿no? Como verán acá, se apertura una ventana donde me indica acá que esta entidad tiene ya 3 meses legalmente cerrado, un precierre, y abril lo tiene aperturado, donde podemos hacer ejercicios, casos prácticos, se puede contabilizar, registrar, contabilizar todavía, ¿no? Porque este mes todavía no está cerrado. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el balance, el Ahí sí balance de no, ¿no? comprobación, el balance de comprobación, entonces este balance de comprobación es el que tiene que enviarse a la web. Hasta acá llegamos en el módulo CIA. Hasta acá llegamos, perdón, en el módulo CIA, módulo contable. ¿No? Generando, validando la información, mayorizando y generando el balance de comprobación. Este balance de comprobación se habilita, se envía y se va a la web. Se va a la web y se va a visualizar acá como información adicional financiera, ya en PDF el balance de comprobación. ¿Sí? Entonces, de esta información, de este reporte, acá como ver el balance de comprobación, su estructura tiene las tres contabilidades. Ustedes saben que la contabilidad gubernamental se maneja, se registra a través del paralelismo contable, ¿no? Hay tres contabilidades que se registran en paralelo. Tienen la contabilidad patrimonial, ¿no? Que es el activo, pasivo, ingresos y gastos, y tiene la contabilidad presupuestal, ¿no? Que se contabiliza, ¿no? Cuando se ingresa, se inicia, se contabiliza cuando se ingresa, ¿no? Se ingresa el PIA, o sea, el presupuesto inicial de apertura, ¿no? Y ese contabiliza primero la cuenta presupuestal. Y en paralelo, también, ¿no? Cuando hay operaciones en paralelo, se registran las cuentas de orden, ¿no? En paralelo, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a iniciar un proceso de gasto en el compromiso, ya estamos contabilizando una cuenta patrimonial, una provisión de gastos, y también, ¿no? Estamos contabilizando un compromiso, una cuenta presupuestal, afectando nuestro presupuesto. En el devengado, cuando ya hay una obligación de pago, ¿no? También se afecta, se hace la contabilidad patrimonial, pero paralelamente también se ejecuta, ¿no? La cuenta presupuestal, la ejecución del gasto, que es la ejecución del gasto, que son cuentas presupuestales. Entonces, de esa manera, nosotros este balance, ¿no? A través de este balance, cuando ya nosotros tenemos, entonces, en este formato módulo contable, le decía cómo se genera el estado financiero, ¿no?
Cuando ya hay un balance transmitido a la web, se genera, ¿no? Se registra el estado, ¿no? El estado financiero del F1, ¿no? Acá registra, ¿no? Cuando hago un aplicativo, un formato, un aplicativo web, ¿no? Hay una opción de registro, eso significa que tienes que insertar información. Entonces, en un primer lugar, nosotros ese balance de configuración, el sistema extrae el activo y pasivo, unas cuentas de manera automática para nosotros, ¿no? Los contadores o el especialista, distribuirlo, el activo y el pasivo, ¿no? En la parte inferior, distribuirlo, ¿no? De manera que estas cuentas se distribuyan de acuerdo a su naturaleza, ¿no? A los analistas de cuentas si es un activo corriente, un pasivo corriente, ¿no? De tal manera que se distribuye, se digita, ¿no? Distribuyendo si es activo, pasivo, corriente o no corriente, y se va grabando, porque esto cuando se transmite a la web, ¿no? En un primer paso, esto viene en letra roja, ¿no? Como está listo para distribuir. Entonces, el contador decide y distribuye, ¿no? Las cuentas del activo y el pasivo. ¿Para qué? Porque esta distribución va a ser el que va a figurar, se va a mostrar en el F1, ¿no? Como activo corriente, como por esta distribución va a ser acá, ¿no? Aquí, si ustedes distribuyeron el rubro, ¿no? Distribuyeron mal, por ejemplo, una cuenta que era de un anticipo, lo pusieron como, ¿no? Lo pusieron como un activo no corriente, pues se va a figurar acá. Entonces, distorsiona la información, ¿no? Distorsiona la información. Entonces, una buena distribución va a permitir presentar un estado financiero real, ¿no? Para presentar, para ver la realidad, la situación financiera de la entidad, ¿no? Qué es lo que tiene, ¿no? Y qué es lo que debe, ¿ok? Entonces, estos son rubros contables que tienen su detalle, ¿no? En en la web contable, ¿no? ¿No? El contable, ¿no? Este F1, ¿no? Su F1 detallado, ¿ok? Bien, el F, como le decía, ¿no? El F2, ahora, entrando de nuevo a la web, ¿no? Se ha ido a la web, vamos a entrar de nuevo, ya dependiendo cuánto tiempo me queda, vamos a aprovechar, ver otros reportes, ¿no? Que se presentan en los estados financieros, ¿no? Los periodos intermedios, ¿no? Les decía que cuando es mensual la presentación de los estados financieros, ¿no? Se generan solamente dos estados financieros, el F1 y el F2. Pero cuando es una información de periodo intermedio, como por ejemplo septiembre, entonces no solamente tienen los estados financieros básicos, cada uno tiene su saldo, su detalle, ¿no? Su detalle donde va a ver, va a visualizar ver cuáles son las divisionarias contables que pertenecen al rubro, ¿no? ¿No? El rubro de efectivo y equivalente efectivo, ¿no? Ese es el monto del rubro. También, también tenemos, ¿no? En los periodos intermedios también se presentan anexos financieros, se presentan otros anexos y notas a los estados financieros. En los periodos intermedios, ¿no? Como por ejemplo en septiembre, hay un anexo que se le llama la F11, donde se determina, se presenta, ¿no? Los funcionarios públicos con sus datos, teléfono y sus responsabilidades, ¿no? Tienen que actualizar ese formato porque a veces mucho en el Estado no se cambia mucho funcionario. Ya deben saber, ¿no? Y en otros anexos hay dos unos formatos muy importantes que también tienen en las entidades se presentan, se presenta en los periodos intermedios como son los famosos OAS. Los famosos OAS vienen a ser, ¿no? Las operaciones recíprocas. ¿Y qué cosa es una operación recíproca? Viene a ser las operaciones que existen entre entidades del Estado. Entonces, la contaduría creó un formato del módulo de cuenta de operaciones recíprocas para que a través de ese módulo se informe las operaciones recíprocas que tienen entre entidades del Estado. Y eso nace y se origina en los registros administrativos en la fase del determinado ingreso y en la fase del devengado en el gasto. Entonces, en esas dos fases de ingresos y de gastos se vincula
si es que hubiera una operación financiera con otra entidad pública, se vincula a quién le estás vendiendo, a quién le estás comprando. Entonces, esa vinculación en esos registros administrativos, pues se genera en el CIAF en esta opción, ¿no? En esta opción, así como hay un precierre financiero, también hay un proceso de precierre de operaciones recíprocas. Se genera, se procesa, se hace un precierre e igualmente se va a la web contable. Se va a la web contable y se resume y se registra acá, ¿no? En el registro se generan estos SOA, se distribuyen estas operaciones, ¿no? En otros anexos, acá el OA3, y son tres tipos de operaciones, ¿no? Operaciones recíprocas del activo, operaciones recíprocas de la cuenta del pasivo y el OA3D de las operaciones recíprocas entidades del sector público, cuenta de gestión, o sea, de ingresos y de gastos. De esa manera, esa transmisión que han hecho del CIAF a la web, se van a tener que registrar y distribuir con quiénes, con qué entidades del sector público no han tenido operaciones recíprocas. En el caso de los activos, o sea, el OA3 ha tenido en este caso, en esta entidad, ¿no? Ha tenido, tiene, y casi todas las entidades tienen operaciones, ¿no? Recíprocas con el Tesoro Público, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? ¿En qué cuentas? Tienen operaciones en la cuenta por ejemplo, en este caso, donaciones de transferencia CUT, ¿no? Que ya por defecto, ¿no? Te distribuye y pues tienes que digitar este monto que corresponde, es un activo corriente, ¿no? Sales, grabas, ¿no? Vas distribuyendo para poder grabar, ¿no? El formato, la cuenta del Tesoro Público también, tú tienes la famosa cuenta 120601 del Tesoro Público, que viene a ser la cuenta que el Tesoro Público te traspasa fuente de financiamiento, te traspasa remesas, ¿no? Y que son pagadas, ¿no? Del Tesoro Público, que es dinero para pagar obligaciones con el Tesoro Público. Y esto también ya por defecto se considera como un activo corriente. Esto se graba, estas operaciones, estos registros, esta distribución se graba, ¿no? Así como también tenemos, ¿no? Tenemos operaciones, ¿no? Con el Banco de la Nación, ¿cierto? No tenemos cuentas corrientes aperturadas en el Banco de la Nación donde se deposita, son cuentas recaudadoras ahora, y ese dinero se traslada a la CUT. Pero tenemos saldos que ya tenemos que digitar, ¿no? Esta entidad, por ejemplo, tiene una fuente de financiamiento, no sé, informaciones de transferencia, tiene dinero en el Banco de la Nación. Entonces, tenemos que distribuir, ¿no? Porque estas entidades son, son entidades del Estado. Tenemos dinero depositados en la CUT, tenemos dinero depositado en el Banco de la Nación. ¿Okay? Y esto es parte del OA3. Entonces, el OA3, el registro de operaciones recíprocas de la cuenta del activo. Como verán, esta entidad tiene, ¿no? Operaciones recíprocas, como casi todas las entidades. Todas tienen dinero en la CUT, con el Tesoro Público y tienen con el Banco de la Nación. En el caso de OA3, ¿no? El OA3 3A viene a ser, ¿no? El pasivo. Acá también igual, nosotros tenemos que distribuir, ¿no? Y este es el reporte de los saldos de la cuenta del pasivo por operaciones recíprocas. Entonces, en estos reportes va a figurar, ¿no? Cómo has distribuido tú operaciones que has tenido con otra entidad del Estado en el caso de las obligaciones, del pasivo, ¿no? Tienes que, si tú has distribuido, si es un pasivo corriente o no corriente, pues va a figurar acá. Entonces, todas estas operaciones, ¿no? Recíprocas, de cuentas de gestión, como por ejemplo acá en la cuenta de gestión, tú de acuerdo a la distribución que tú has hecho en el registro, vas a determinar cuáles han sido tus ingresos, con quién has tenido una vinculación, ¿no? De los ingresos, ¿no? Acá va a aparecer la entidad con tu RUC, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, has tenido donaciones y transferencias, sí, has tenido donaciones y transferencias, ¿no? Con otras entidades como la Contraloría, en este caso ha tenido como en otras instituciones. Entonces, esto es donaciones y transferencias, y también si tú has transferido dinero a otra entidad, pues, o has tenido gastos en bienes y servicios con otra entidad del Estado, va a figurar acá en la. Entonces, esta información se debe presentar trimestralmente.
¿no? Estas son operaciones recíprocas. Cuando ya cuando la entidad termina, ¿no? De grabar, distribuir, ¿no? Estas operaciones en el módulo contable, termina, y entras al proceso de cierre, ¿no? Cierras las notas, las operaciones recíprocas tienen que estar debidamente cerrados, ¿no? Y esto se va a extraer a un módulo, se va a llevar a un módulo siempre y cuando esté cerrado el OA3, el OA3A y el OA3B, ¿no? Que estén cerrados. Entonces, en el módulo, existe un módulo que se llama el módulo de operaciones recíprocas. Este módulo de operaciones recíprocas también tiene un usuario, una clave, en la cual van a extraer y van a filtrar la información que se encuentra en esta web contable, en estos OA. Lo va a extraer y entonces ese módulo me va a decir a mí qué es lo que yo tengo informado en mi OA3, en mi OA3A o en mi OA3B. Y todo va a aparecer las entidades que hemos tenido operaciones recíprocas, qué es lo que han informado. Por lo tanto, si yo he vendido un bienes o servicios a otra entidad del Estado, pues yo lo voy a tener en mí como ingreso y ellos lo van a tener como gasto. Entonces, si el monto es igual, previamente se tiene que conciliar con esa entidad, y si los montos son iguales, pues se procede a generar un acta de conciliación en ese módulo, cuya firma es digital por parte del contador de una entidad y la otra entidad. Entonces se generan actas de conciliación. Se recomienda que se generen las actas de conciliación, sobre todo de montos significativos, porque si no, la contaduría le va a detectar que en una entidad informó un monto fuerte y tú no has informado, entonces te van a llamar, no te va a permitir cerrar los estados financieros si no llegas a conciliar con la entidad. ¿Okay? Esto es muy importante porque la contaduría tiene eh, pone mucho énfasis en que esto, ¿no? Se complete, se informe. ¿Okay? Bien, entonces termino con otra información, ¿no? Que es las notas a los estados financieros, ¿no? Las notas a los estados financieros, como verán acá, lo voy a mostrar, ¿no? Las notas a los estados financieros, tenemos la nota comparativa a los estados financieros, tenemos la nota del F1. ¿Sabes? Acá están todas las notas a los estados financieros. ¿Okay? Todas las notas a los estados financieros, que hay que elaborarlas en los periodos intermedios. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que la nota 3, el efectivo y el volante efectivo, ¿no? En el F1 se compara, ¿no? Se compara de los saldos actuales al mes que está cerrando versus a diciembre del año anterior. Con diciembre es la comparación. Estás elaborando junio, será hasta con diciembre del 2023. Estás elaborando septiembre, se comparará la diferencia con diciembre del 2023. Entonces, tenemos que explicar los montos significativos, tanto de negativos como positivos, en la diferencia que existe entre esta comparación, ¿no? El monto significativo se tiene que explicar acá en comentarios, ¿no? De forma resumida y más significativo, qué ocasionó, por qué se incrementó el rubro, cuenta contable, ¿no? Haciendo mención de los eventos, transacciones más importantes. Esa es la explicación, esa es la idea, ¿no? De cómo, ¿no? Explicar la variación significativa que ha habido, negativa o positiva, ¿no? Igualmente, tienes acá están todas las notas, ¿no? Todas las notas del S1, ¿no? Del S1 hasta la nota número 25, 28, creo. Por ejemplo, acá tiene la cuenta por pagar a proveer. Entonces, lo que quería mostrarle es esto, ¿no? Este es una nota a los estados financieros, que se presentan, como lo verán acá, ¿no? En el F1, por acá está el F1, ¿no? Esta nota de acá, esto de acá, esta nota, ¿no? Habíamos visto nota 3, que viene a ser el efectivo y que el efectivo que está conformado por un rubro que tiene varias cuentas contables. Entonces, esta diferencia entre el 31 de diciembre del 2023 y el septiembre del 2024, hay una diferencia, ¿no? Hay aumento. Ese aumento, esa variación de ingresos y gastos en esta cuenta viene a ser el flujo de efectivo. Entonces, se tiene que preparar
la hoja de trabajo de flujo de efectivo para saber cuáles han sido los ingresos y los gastos en esa diferencia, ¿no? Y corresponde al flujo efectivo, equivalente de efectivo, o sea, de la 1101, ¿no? Solamente bueno, tenemos que explicar, ¿no? ¿no? Y llegar a la diferencia, ¿no? Cuáles fueron los ingresos y los egresos del flujo efectivo. Bien, creo que yo les agradezco su atención, ¿no? Hemos tocado los estados financieros, de dónde provienen, cómo provienen, y les agradezco su atención, ¿no? Será para otra oportunidad. Espero que estén interesados, ¿no? Ya tienen, ¿no? a la escuela para que ustedes puedan asistir a cualquier curso. Muchas gracias por su atención. Buenas Doctor, noches. doctor, Sí, sí, antes dígame, que se dígame, retire, hay una consulta. La dígame. señorita Elisa le pregunta si el acta de conciliación se genera en este aplicativo. Sí, el acta de conciliación acá. Le voy a mostrar acá, como le estaba mostrando, en el registro, acá en registro, ¿no? En el mes de septiembre, ¿no? Este es el periodo intermedio. En la opción otros anexos, por ejemplo, tienes el OA3, estamos hablando de cuenta del activo, ¿no? O sea, lo que yo tengo en mi activo, mi plata que está el Tesoro Público y el Banco de la Nación, para mí es un activo. Entonces aquí el sistema de lo que ha transmitido se va a llevar a este formato, y este formato vas a tener que distribuir si tus cuentas, ¿no? del activo, como por ejemplo la 1101, Caja y Banco, y tus diferentes fuentes, y la cuenta 120601 están los montos, se tiene que distribuir, digitar, y de esa manera se va distribuyendo tanto el activo como el pasivo, y esto se cierra, ¿ok? Esto se cierra, se distribuye el activo, se distribuye el pasivo, y esto se llega, como les dije, a un proceso de cierre, y eso pues va a generar, ¿no? Cuando ya entres al módulo de operaciones recíprocas, ya tienes que estos formatos deben estar previamente cerrados. De esa manera, a la hora de extraer, de filtrar la información, porque en ese módulo hay una opción para filtrar, va a filtrar y va a extraer todos los OAS, el activo, el pasivo y el estado y los OAS de gestión. Y es ahí donde tú vas a visualizar en el módulo de conciliación de operaciones recíprocas, vas a visualizar quiénes son en tu activo o qué entidades tú tienes operaciones recíprocas. O sea, como lo ven acá, ¿no? Yo estoy informando, según mi cuenta 1101 de mi balance de comprobación, yo le estoy informando al Tesoro que en esta fuente de donación y de referencia yo tengo 43.393. Ellos, para el Tesoro Público es un pasivo. Y ellos tienen que informarme a través del módulo de conciliación de operaciones, decirme que también tienen 43.393. Entonces eso se tiene que demostrar. No tú, yo tengo que demostrar, ¿no? Efectivamente que esto es lo que tengo en el Tesoro Público. Para eso está el estado del electrónico bancario virtual, ¿no? Entonces, y ellos también. Entonces, de esa manera, si hay diferencias, entonces se tienen que entrar, por eso que se llama conciliación. Se tiene que conciliar previamente con los contadores, los especialistas de cada entidad, para demostrar mi saldo que yo tengo allá y ellos también. Si hay diferencias, pues en el módulo de conciliación de operaciones recíprocas, al generar el acta de conciliación, hay, hay dos campos donde se explica la diferencia. Las dos, las dos entidades tienen que explicar la diferencia. ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿No? De esa manera, explicando la diferencia, ¿no? Se genera el acta. Si uno no explica la diferencia, uno sí, uno puede hacer un precierre, pero el otro no. No se puede cerrar mientras la otra entidad no explique la diferencia. Entonces, acta, ¿no? Explicándose la diferencia, se puede ya generar el acta y proceder a cerrar y firmar, ¿no? El contador tiene en su correo, ¿no? Le va a llegar una clave y con esa clave hace la firma digital. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto sobre la conciliación de operaciones ya. Yo creo que está claro, ¿no? Como le dije, es unos reportes que tienen su detalle, ¿no? Es un poquito a veces tedioso porque hay que tener un especialista contable que se dedique a conciliar antes, dependiendo de la magnitud de la entidad. Ok, muchas gracias, Luz. Sí, yo creo que ya está claro, ¿no? Bien.
Sí, profesor, muchas gracias. Agradecerle por el tiempo brindado en esta capacitación. De igual manera, agradecer a los participantes, no sin antes recordarles a los alumnos, bueno, a los participantes que tenemos otras eh, conferencias, ¿no? Por parte del grupo académico, la siguiente semana, el día 21, tenemos la conferencia sobre gestión de riesgos sociales a cargo del doctor Milton Ojeda. Y asimismo también tendremos la conferencia el día jueves 28, tendremos la presentación de mejoras clave en la NIC SP, las novedades normativas de la NIC SP 44 a la 49, a cargo de un ponente internacional del doctor Gustavo Delfor Muñoz, el reconocido implementador de NIC SP en América Latina, de Argentina, el día jueves 28. Todas estas conferencias son totalmente gratuitas, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor Jorge, y muchas gracias por el tiempo que nos ha dado en esta ocasión y también a todos los participantes. Por el WhatsApp le estaremos dando más indicaciones sobre cómo poder acceder a la certificación de estos seminarios. Ok, muchas gracias por no, gracias por tu atención. Ya nos estamos comunicando en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muy buena noche a usted y a todos los alumnos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias.